Inicial llegó en un sobremanila, con mi nombre escrito a máquina como si fuera una delincuente. Rosalba Fagundes, demandada por dilapidación del patrimonio familiar. La firma al final me rompió el alma. Catarina Fagundes, mi hija, la niña que crié sola durante 20 años mientras trabajaba 12 horas diarias limpiando oficinas para que nunca le faltara nada. Ahora me acusa de robar dinero que es mío, por comprar una casa que pagué con mis propias manos arrugadas y mi espalda quebrada. Tengo 70 años y pensé que ya había visto todo el dolor que una madre puede soportar. Me equivoqué. El dolor más profundo no viene de los extraños, viene de la sangre de tu sangre, de los ojos que tanto se parecen a los tuyos pero que te miran como si fuera su enemiga. Durante 30 años viví de alquiler, guardando cada peso como un tesoro secreto, contando monedas sobre la mesa de la cocina hasta altas horas, soñando con el día en que podría decir estas palabras: esta casa es mía. Cuando finalmente lo logré, cuando tuve las escrituras en mis manos temblorosas, pensé que Catarina se alegraría por mí. Pensé que entendería que su madre, después de toda una vida de sacrificios, merecía un rincón propio en este mundo. Pero en lugar de abrazos, recibí papeles legales. En lugar de felicitaciones, recibí acusaciones. Mi propia hija dice que estoy senil, que no tengo capacidad para manejar mi dinero, que alguien me engañó para comprar esta casa de 2 dormitorios en las afueras de la ciudad. La casa no es un palacio. Tiene grietas en las paredes, el piso de baldosas está desnivelado, y el jardín necesita trabajo. Pero es mía. Cada ladrillo pagado con el sudor de mis noches en vela, cada ventana comprada con el cansancio acumulado en mis huesos. Catarina dice que me aprovecharon, que a mi edad no debería tomar decisiones importantes. Pero yo sé la verdad que ella no quiere ver. Mi mente está clara como el cristal, mi memoria intacta como el primer día, y mi voluntad es tan firme como siempre fue. Lo que más me duele no son las mentiras que escribió en esos papeles. Lo que me destroza es la mirada fría que me dedicó el día que vino a confrontarme. Esa mirada que no reconozco, que no pertenece a la niña que consolé durante tantas noches de pesadillas, que no es la misma que brillaba cuando le leía cuentos antes de dormir. Ahora sus ojos son los de una extraña, calculadores, duros, llenos de una ambición que no sé de dónde salió. Vivo sola en mi casa nueva, rodeada de cajas sin abrir y muebles que aún huelen a tienda. Las paredes están desnudas porque no tengo fotografías familiares que quiera colgar. ¿Cómo decorar tu hogar con recuerdos de alguien que te traicionó? Por las mañanas me levanto temprano, preparo café en una cocina que por fin es mía, y miro por la ventana hacia el pequeño jardín donde planeo sembrar rosas. Pero la alegría está empañada por esta guerra que no pedí, esta batalla legal que mi propia sangre decidió librar contra mí. Los vecinos me saludan con cortesía cuando salgo a comprar el pan. Algunos ya saben de mi situación porque en los pueblos pequeños las noticias vuelan más rápido que el viento. Veo en sus ojos una mezcla de lástima y respeto. Lástima por la madre traicionada, respeto por la mujer que a los 70 años tuvo el valor de cumplir su sueño. Ignacio Palacios, que vive en la casa del frente, siempre me saluda con una sonrisa genuina. Es un hombre mayor, viudo como yo, y en sus ojos veo algo que ya no encuentro en los de mi hija: humanidad. Las tardes son las más difíciles. Cuando el sol se oculta detrás de las montañas y la casa se llena de sombras largas, siento el peso de la soledad como una manta pesada sobre mis hombros. Es entonces cuando las preguntas me torturan: ¿dónde me equivoqué como madre? ¿En qué momento la niña dulce que conocí se convirtió en esta mujer cruel? ¿Cuándo comenzó a verme como un obstáculo en lugar de como su madre? Catarina tiene 42 años, está casada con un hombre que nunca me dirigió más de 3 palabras seguidas, y vive en una casa que vale 10 veces más que la mía. Trabaja en una oficina del gobierno, tiene un sueldo estable, vacaciones pagadas, y nunca le ha faltado nada. Entonces, ¿por qué esta obsesión con mi dinero? ¿Por qué esta necesidad de controlar cada centavo que he ganado con mis propias manos? La respuesta llegó hace 3 días, cuando ella apareció en mi puerta sin avisar. No vino sola. Trajo a un hombre de traje que se presentó como su abogado. Hablaron de números, de cuentas bancarias, de evaluaciones médicas. Dijeron palabras que sonaban importantes pero que escondían una verdad simple. Quieren declarar que no tengo capacidad mental para manejar mi propia vida. Quieren ser mis tutores legales. Quieren que firme papeles que les den control sobre todo lo que tengo. Me senté en mi sala nueva, en el sofá que compré con mis ahorros, y los escuché hablar sobre mí como si no estuviera presente. Como si fuera un objeto,
un problema que resolver, una anciana confundida que necesita protección. Pero mis ojos estaban alerta, mi mente estaba trabajando, y mi corazón estaba tomando notas de cada palabra, cada gesto, cada mirada que intercambiaron. En ese momento entendí que esta demanda no es sobre la casa. Es sobre algo mucho más grande y más peligroso. Es sobre mi libertad. Es sobre mi dignidad. Es sobre mi derecho a decidir cómo vivir los años que me quedan en este mundo. Y eso, jamás se lo voy a entregar. Ni a ella, ni a nadie. El dolor de una madre traicionada no se parece a ningún otro dolor en este mundo. Te consume desde adentro, como un fuego lento que nunca se apaga completamente. Esta noche, sentada en mi cocina nueva con una taza de té entre las manos, no puedo dejar de recordar a la Catarina de antes. La niña de 5 años que corría hacia mí cada vez que llegaba del trabajo, con los brazos abiertos y los ojos brillando de felicidad. Esa niña ya no existe. Tal vez nunca existió realmente. Catarina nació cuando yo tenía 28 años. Su padre desapareció antes de que ella cumpliera 2 años. Me dejó sola con una bebé y una montaña de deudas que él había acumulado apostando. Nunca volví a saber de él. Nunca recibí un peso de pensión alimenticia. Nunca recibí una disculpa. Solo silencio y la responsabilidad completa de criar a una niña que se parecía tanto a él que a veces me dolía mirarla. Trabajé en lo que pude durante esos años. Limpié oficinas por las noches, vendí empanadas en la puerta de las escuelas, cosí ropa para las vecinas hasta que mis dedos sangraron. Catarina se quedaba con la señora Herminia Galindo, una mujer mayor que vivía en el mismo edificio y que cuidaba niños por unas monedas. A veces llegaba tan tarde del trabajo que mi hija ya estaba dormida. A veces me levantaba tan temprano que se despertaba y ya no estaba. Los fines de semana eran nuestros. Íbamos al parque, compartíamos un helado, leíamos cuentos en la biblioteca pública. Yo trataba de compensar todas las horas perdidas entre semana con esas pocas horas de sábado y domingo. Le compraba libros usados en los mercados de pulgas, le hacía vestidos con retazos de tela, le inventaba historias antes de dormir. Pensé que eso era suficiente. Pensé que ella entendía que todo lo que hacía era por su bien, por nuestro futuro. Cuando cumplió 8 años, conseguí un trabajo mejor en una empresa de limpieza que tenía contratos con varios edificios del centro. El horario era más estable, el sueldo un poco mejor, y por primera vez en años pude alquilar un apartamento para las 2 solas. Era pequeño, apenas una habitación, una cocina diminuta y un baño que compartíamos, pero era nuestro. Recuerdo que Catarina saltaba en la cama nueva, gritando que por fin teníamos una casa de verdad. Pero los años de escasez habían dejado su marca en ella. Catarina desarrolló una obsesión extraña con el dinero, con tener más, con no quedarse sin nada. Cuando veía que yo guardaba billetes en una lata de café, me preguntaba cuánto había, para qué lo ahorraba, cuándo lo iba a usar. A los 10 años ya sabía exactamente cuánto ganaba, cuánto gastábamos en comida, cuánto pagábamos de alquiler. Conocía nuestras finanzas mejor que muchos adultos. Al principio pensé que era bueno que fuera responsable con el dinero, que entendiera el valor de las cosas. Pero con el tiempo me di cuenta de que no era responsabilidad lo que sentía. Era miedo. Un miedo profundo a volver a la pobreza, a quedarse sin nada, a depender de alguien más. Y ese miedo, con los años, se convirtió en algo más peligroso, en codicia. Cuando Catarina terminó la secundaria, trabajé doble turno durante 2 años para pagarle los estudios universitarios. Me levantaba a las 4 de la mañana para limpiar oficinas, regresaba a casa a las 8 para prepararle el desayuno, y a las 9 ya estaba en mi segundo trabajo, cuidando a una anciana que vivía sola y necesitaba compañía. Llegaba a casa pasadas las 10 de la noche, con las piernas hinchadas y las manos agrietadas, pero con la satisfacción de saber que mi hija tendría un futuro mejor que el mío. Ella estudió administración pública. Se graduó con buenas calificaciones y enseguida consiguió trabajo en el municipio. Yo estaba tan orgullosa que lloré el día de su graduación. Mi niña, la hija de una mujer que limpiaba pisos, ahora tenía un título universitario y un trabajo respetable. Pensé que finalmente había logrado darle todo lo que se merecía. Pero el éxito cambió a Catarina. O tal vez solo reveló lo que siempre había estado ahí, escondido debajo de la superficie. Se mudó a un apartamento más grande, se casó con Alberto Telles, un hombre que trabajaba en el mismo municipio y que venía de una familia con dinero. Comenzó a avergonzarse de mí, de mi ropa sencilla,
de mi forma de hablar, de mi trabajo. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Las llamadas telefónicas se redujeron a ocasiones especiales. Cuando cumplí 60 años y me jubilé, pensé que por fin tendríamos tiempo para estar juntas, que podríamos recuperar esa cercanía que habíamos perdido. Pero Catarina tenía otros planes. Me sugirió que me mudara a una residencia para ancianos. Dijo que sería mejor para mí, que tendría compañía, que estaría más segura. Cuando me negué, se enojó. Dijo que era una testaruda, que no entendía lo que era mejor para mí. Los últimos 10 años han sido una batalla constante. Ella quiere controlar dónde vivo, cómo gasto mi dinero, con quién hablo, qué hago con mi tiempo. Dice que es preocupación, pero yo siento que es algo más. Es como si no pudiera soportar que yo tenga independencia, que pueda tomar mis propias decisiones, que tenga mi propia vida más allá de ser su madre. Ahora, mientras miro las fotos viejas que encontré en una de las cajas, veo a esa niña pequeña que solía abrazarme como si fuera lo más importante del mundo. Y me pregunto, ¿en qué momento dejé de serlo? ¿En qué momento me convertí en una carga, en un obstáculo, en un problema que resolver? ¿Fue gradual o hubo un momento específico en que decidió que ya no me necesitaba como madre, sino que me veía como una fuente de recursos? La traición duele más cuando viene de alguien que amaste incondicionalmente. Cuando viene de alguien por quien sacrificaste tu juventud, tu tiempo, tu energía, tus sueños. Cuando viene de la persona que se suponía que te protegería en la vejez, no que te atacaría. 3 días después de recibir la citación judicial, Catarina apareció en mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Traía flores, un ramo de claveles blancos que parecían más apropiados para un funeral que para una reconciliación. Su voz sonaba dulce, demasiado dulce, como el jarabe que le daba cuando estaba enferma de niña. Pero yo ya no era una niña, y ella ya no era la hija que conocía. Mamá, dijo, necesitamos hablar. Creo que hubo un malentendido terrible. Yo no quiero lastimarte, solo quiero protegerte. Entró sin esperar invitación, sus ojos recorriendo mi sala nueva como si estuviera evaluando cada mueble, cada objeto, calculando su valor. Se sentó en mi sofá con la elegancia estudiada de alguien que ha aprendido a actuar en público, pero había algo tenso en sus movimientos, algo forzado en su postura. Alberto no vino conmigo porque está trabajando. Mintió. Pero él también está preocupado por ti. Los dos pensamos que tal vez tomaste una decisión demasiado rápida con esto de la casa. No es que esté mal, mamá, es solo que, bueno, a nuestra edad a veces necesitamos que alguien nos ayude a pensar las cosas mejor. A nuestra edad. Como si tuviéramos la misma edad. Como si yo fuera una anciana senil y ella una adulta responsable. Catarina tiene 42 años, yo 70. 28 años de diferencia que ella usa como un arma cada vez que quiere hacerme sentir incompetente. Pero mi mente está tan clara como el agua, mis recuerdos tan nítidos como fotografías, y mi intuición tan afilada como una navaja. Mira, mamá, continuó, dejando las flores sobre la mesa de centro con cuidado exagerado. He estado pensando mucho en esto. Tal vez podríamos encontrar una solución que nos beneficie a todas. Yo podría ayudarte a administrar tu dinero, asegurarme de que estés bien cuidada, que no te falte nada. Podríamos vender esta casa y buscar algo más adecuado para ti, algo más pequeño, más fácil de mantener. Sus palabras sonaban razonables, pero había algo en su tono que me ponía los nervios de punta. Era la misma voz que usaba cuando era niña y había roto algo, cuando trataba de convencerme de que había sido un accidente, de que no era su culpa. Era la voz de alguien que está mintiendo, pero que ha practicado la mentira hasta perfeccionarla. No necesito que nadie administre mi dinero, le dije. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Tengo 70 años. No soy una niña. He manejado mis finanzas durante toda mi vida adulta, crié a una hija yo sola, trabajé hasta jubilarme, y ahorré cada peso que tengo en el banco. No necesito tutores. La sonrisa de Catarina se tensó ligeramente. Mamá, no se trata de necesidad. Se trata de prevención. A veces, cuando envejecemos, podemos tomar decisiones que nos parecen buenas en el momento, pero que realmente no lo son. Esta casa, por ejemplo, ¿realmente la necesitas? Es muy grande para una persona sola, está lejos de todo, el mantenimiento va a ser costoso. No está lejos de todo, respondí. Está a 20 minutos del centro en autobús.
Tiene un jardín donde puedo plantar flores. Tiene 2 habitaciones, una para mí y otra para cuando vengan visitas. Aunque últimamente las visitas son pocas. El comentario la molestó. Lo vi en la forma en que apretó los labios, en cómo sus dedos se tensaron sobre su bolso. Mamá, no seas injusta. Yo vengo a verte. Es solo que tengo mucho trabajo, muchas responsabilidades. Alberto y yo estamos pensando en tener hijos, y eso requiere planificación, estabilidad financiera. Ahí estaba. La verdad se asomaba entre las mentiras como una rata saliendo de su madriguera. Catarina y Alberto querían tener hijos y necesitaban dinero. Mi dinero. El dinero que había guardado durante 30 años, peso por peso, sacrificio por sacrificio, para tener una vejez digna y un hogar propio. Entiendo que quieran formar una familia, dije con cuidado. Pero eso no tiene nada que ver conmigo o con mi casa. Yo ya crié a mi hija. Ya cumplí con mi parte. Ahora me toca vivir para mí. Sus ojos se endurecieron por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura. Claro, mamá, tienes razón. Perdóname, no quise decir eso. Es solo que me preocupo por ti. Vivir sola puede ser peligroso a tu edad. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Quién va a cuidarte? La preocupación falsa me daba náuseas. Durante años había vivido sola en apartamentos alquilados y nunca había mostrado esa preocupación. Ahora que tenía una casa propia, de repente se había vuelto una anciana frágil que necesitaba supervisión constante. La coincidencia era demasiado obvia para ignorarla. Tengo teléfono, dije. Tengo vecinos. Tengo médico. Y sobre todo, tengo mi dignidad. No voy a renunciar a mi independencia porque tú tengas miedo de que me pase algo. Se levantó del sofá con un suspiro teatral. Mamá, está siendo muy difícil. Solo quiero lo mejor para ti. Mira, he estado hablando con un médico que es amigo de Alberto. Él dice que a veces las personas mayores pueden tener episodios de confusión, tomar decisiones impulsivas. No es culpa de nadie, es solo parte del envejecimiento. Pero hay formas de protegerte de esos episodios. Ah, ahí estaba. El médico amigo. La evaluación psiquiátrica. La declaración de incapacidad mental. Todo el plan se desplegaba ante mis ojos como un mapa detallado. Catarina no había venido a reconciliarse. Había venido a preparar el terreno para el siguiente paso de su estrategia. No necesito protección, le dije, poniéndome de pie también. Lo que necesito es respeto. Respeto por mis decisiones, por mi inteligencia, por mi derecho a vivir mi vida como yo quiera. Y eso es algo que tú no me has dado en años. Su máscara se resquebrajó un poco más. Mamá, no seas dramática. Solo te estoy pidiendo que pienses las cosas bien. Que consideres otras opciones. Que me permitas ayudarte. Soy tu hija, tengo derecho a preocuparme por ti. Ser mi hija te da derecho a amarme, a respetarme, a visitarme. No te da derecho a controlar mi vida o a decidir qué es mejor para mí. Eso lo decido yo, mientras tenga salud mental, que la tengo. Caminó hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mamá, te voy a dar una semana para que lo pienses. Una semana para que reconsideres tu posición. Después de eso, voy a hacer lo que tenga que hacer para protegerte, aunque no te guste. La amenaza quedó flotando en el aire como humo tóxico. Cuando se fue, cerré la puerta con llave y me quedé parada en mi sala, temblando no de miedo sino de rabia. Mi propia hija me había amenazado en mi propia casa. Me había dado una semana de plazo como si fuera una deudora amorosa. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, pensando en cada palabra que había dicho, en cada gesto, en cada mirada. Analizando su actuación como si fuera una obra de teatro. Y entendí algo que me heló la sangre. Esto no era improvisado. Catarina había planeado cada palabra, cada expresión, cada movimiento. Había venido con un guión preparado, con argumentos ensayados, con una estrategia clara. Y yo acababa de convertirme en su objetivo. La semana que Catarina me había dado de plazo pasó como una pesadilla lenta. Cada día esperaba que apareciera en mi puerta, cada timbre del teléfono me sobresaltaba, cada ruido extraño en la noche me hacía pensar que venían por mí. El 8º día, cuando creí que tal vez había sido solo una amenaza vacía, llegó la llamada que cambiaría todo. Rosalba, soy Clara Zamora,
me dijo una voz femenina y profesional. Soy abogada y represento a su hija Catarina en un asunto legal muy delicado. ¿Podríamos reunirnos para conversar? Creo que hay algunas cosas importantes que necesita saber sobre su situación actual. Mi situación actual. Como si yo fuera la que había creado este problema. Como si yo fuera la que había iniciado esta guerra. Le dije que podía venir a mi casa, pero ella insistió en que sería mejor reunirnos en su oficina. Más profesional, dijo. Más apropiado para el tipo de conversación que necesitábamos tener. La oficina de Clara Zamora estaba en el centro de la ciudad, en un edificio viejo pero elegante. Tomé el autobús número 12, el mismo que había tomado durante años para ir a trabajar cuando limpiaba oficinas. Pero esta vez no iba a trabajar. Iba a defenderme. Iba a luchar por mi libertad y mi dignidad contra la persona que se suponía debía protegerme. Clara era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño perfecto y anteojos que le daban un aire severo pero no cruel. Su oficina estaba llena de libros legales, diplomas en las paredes, y fotografías de ella con personas importantes que no reconocí. Me ofreció café, que acepté porque mis manos necesitaban algo que hacer, algo en lo que concentrarse mientras ella me explicaba por qué mi hija quería destruir mi vida. Señora Fagundes, comenzó Clara, su hija está muy preocupada por usted. Ha venido a mí porque cree que alguien se aprovechó de usted para venderle esa casa. Ella piensa que tal vez usted no estaba en condiciones de tomar una decisión tan importante sin ayuda, sin consejo familiar. Tomé una decisión perfectamente informada, respondí. Vi varias casas, comparé precios, consulté con el banco, revisé todos los papeles con cuidado. Nadie me obligó a nada. Nadie me engañó. Compré la casa porque quería comprarla, porque podía pagarla, y porque era mi sueño. Clara asintió, pero vi en sus ojos que no me creía completamente. O tal vez sí me creía, pero tenía que actuar como si las preocupaciones de Catarina fueran legítimas. Su hija me ha mostrado algunos documentos médicos que sugieren que usted ha tenido episodios de confusión recientemente. Pequeños olvidos, decisiones impulsivas, cambios de humor. ¿Qué documentos médicos?, pregunté. Yo no he ido al médico en meses, excepto por mi chequeo rutinario de la presión arterial. Y en ese chequeo el doctor me dijo que estaba perfectamente bien para mi edad. Clara consultó un expediente grueso que tenía sobre su escritorio. Según lo que tengo aquí, usted visitó la clínica San Rafael hace 3 semanas. El médico que la atendió notó algunos signos de posible deterioro cognitivo, desorientación temporal, dificultad para recordar fechas específicas, cierta agitación cuando se le hicieron preguntas sobre sus finanzas. Eso era mentira. Una mentira completa y elaborada. Yo no había estado en ninguna clínica San Rafael. No conocía esa clínica. Nunca había oído ese nombre. Pero ahí estaba, en un expediente oficial, con sellos y firmas que parecían completamente legítimos. Alguien había fabricado una historia médica falsa para mí. Eso es imposible, dije, tratando de mantener la calma. Yo no he estado en esa clínica. No conozco a ningún médico ahí. Alguien está mintiendo. Clara me miró con la expresión compasiva que las personas usan cuando piensan que está senil. Señora Fagundes, es posible que no recuerde la visita. A veces, cuando estamos estresados o confundidos, nuestra memoria puede jugarnos malas pasadas. Su hija dice que usted ha estado muy nerviosa últimamente, muy defensiva cuando alguien trata de ayudarla. Mi defensividad se disparó como un resorte. Estoy defensiva porque mi propia hija me está atacando. Estoy nerviosa porque alguien está tratando de robarme mi libertad y mi dignidad. Y ahora descubro que también están inventando historias médicas falsas sobre mí. ¿Cómo quieren que reaccione? ¿Con gratitud? Clara levantó las manos en un gesto conciliador. Nadie quiere robarle nada, señora Fagundes. Su hija solo quiere protegerla. Mire, lo que ella está proponiendo es muy razonable. Una curatela temporal, solo hasta que podamos determinar si usted está en condiciones de manejar sus finanzas de manera segura. Durante ese tiempo, ella se haría cargo de sus asuntos económicos, se aseguraría de que sus necesidades estén cubiertas, y trabajaríamos juntos para encontrar el mejor arreglo para su situación de vivienda. Curatela. La palabra me golpeó como una bofetada. Catarina quería ser mi curadora legal. Quería que un juez declarara que yo no tenía capacidad mental para manejar mi propia vida.
Quería convertirme en una niña otra vez, pero esta vez con ella como la madre que decidía todo por mí. No voy a firmar nada, dije, poniéndome de pie. No voy a aceptar ninguna curatela. Mi mente está perfectamente clara, mi salud está bien, y mis decisiones son mías. Si mi hija quiere luchar contra mí en los tribunales, que lo haga. Pero no voy a renunciar a mi libertad voluntariamente. Clara suspiró como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Señora Fagundes, si usted no coopera, esto puede volverse muy complicado. Su hija está dispuesta a llevar esto a los tribunales, y con la evidencia médica que tiene, es muy probable que gane. Sería mucho mejor para todos si llegamos a un acuerdo amigable. La evidencia médica falsa, quiso decir. Los informes inventados, las visitas que nunca sucedieron, los diagnósticos de médicos que nunca me habían visto. Todo fabricado con la ayuda de quién sabe cuántas personas dispuestas a mentir por dinero o por favores. Me dirigí hacia la puerta, pero Clara me detuvo con una última advertencia. Señora Fagundes, piénselo bien. Su hija está preocupada de verdad. Dice que usted ha estado hablando de vender todo y mudarse lejos, que ha mencionado cambiar su testamento, que ha estado actuando de manera errática. Si eso es cierto, tal vez sí necesita ayuda. Otra mentira. Yo nunca había mencionado vender nada o mudarme lejos. Nunca había hablado de cambiar mi testamento, aunque ahora que lo mencionaba, tal vez debería considerarlo. Y definitivamente no había estado actuando de manera errática. Todo lo contrario, había estado actuando con más claridad y determinación de la que había tenido en años. Salí de esa oficina sintiéndome como si hubiera escapado de una trampa, pero sabiendo que la trampa era mucho más grande de lo que había imaginado. Catarina no estaba actuando sola. Tenía ayuda profesional, documentos falsificados, un plan detallado. Y yo no tenía nada más que la verdad, que parecía importarle muy poco a las personas que tenían el poder de decidir mi destino. En el autobús de regreso a casa, miré por la ventana las calles que conocía desde niña y me pregunté cuánto tiempo más podría caminarlas como una mujer libre. Cuánto tiempo me quedaba antes de que me convirtieran en una prisionera en mi propia vida, vigilada y controlada por la hija que había criado con tanto amor y tantos sacrificios. La trampa se estaba cerrando, y yo estaba exactamente en el centro de ella. Fue Ignacio Palacios quien me salvó de caer completamente en la trampa que mi propia hija había tejido a mi alrededor. 3 días después de mi reunión con la abogada Clara Zamora, mientras regaba las plantas del pequeño jardín frontal de mi casa nueva, lo vi acercarse con esa caminata lenta pero decidida de los hombres mayores que tienen algo importante que decir. Señora Rosalba, me dijo quitándose el sombrero con cortesía antigua, ¿podríamos hablar un momento? Hay algo que creo que usted necesita saber sobre lo que está pasando en su familia. Ignacio tenía 75 años, 5 más que yo. Era viudo desde hacía 10 años. Tenía 3 hijos que vivían en otras ciudades y lo visitaban cada mes religiosamente. Había sido contador en el municipio durante 40 años, y aunque estaba jubilado, conservaba esa precisión meticulosa de los hombres que han trabajado toda su vida con números y documentos. Sus ojos grises tenían la claridad de alguien que ha visto mucho y entiende más. Lo invité a pasar a mi casa y le preparé café. Nos sentamos en mi sala, rodeados del silencio pesado de las casas nuevas que aún no han acumulado suficientes recuerdos. Ignacio giró su taza entre las manos durante un momento, como si estuviera organizando sus pensamientos, y luego me miró directamente a los ojos. Rosalba, conocí a su hija hace muchos años, cuando ella empezó a trabajar en el municipio. Yo todavía estaba en activo entonces, trabajaba en el departamento de contabilidad. Catarina era nueva, ambiciosa, muy inteligente. Pero también era calculadora. Siempre estaba buscando maneras de avanzar, de conseguir mejores posiciones, de hacer contactos útiles. Tomé un sorbo de café y esperé. Había algo en el tono de Ignacio que me decía que esta conversación iba a cambiar todo lo que creía saber sobre mi situación. Hace 6 meses, continuó Ignacio, mi hijo Diego vino a visitarme. Él trabaja en el registro civil, en la sección de documentos legales. Durante la cena, mencionó algo que me llamó la atención. Dijo que había visto pasar por su oficina algunos documentos relacionados con procedimientos de curatela. Documentos que incluían el nombre de Catarina Fagundes como solicitante. Mi taza tembló en mis manos. 6 meses. Catarina había estado planeando esto durante 6 meses, desde mucho antes de que yo comprara mi casa.
La compra de la casa no había sido el detonante de sus acciones legales. Había sido la excusa perfecta para acelerar un plan que ya estaba en marcha. Al principio no hice la conexión, siguió Ignacio. Fagundes es un apellido común. Pero cuando usted se mudó aquí y vi a Catarina visitarla, recordé lo que Diego había mencionado. Ayer hablé con él otra vez. Le pedí que investigara un poco más. Lo que descubrió es muy preocupante, Rosalba. Ignacio sacó de su bolsillo una pequeña libreta donde había anotado información con su letra precisa de contador. Catarina presentó la primera solicitud de curatela en febrero. Alegó que usted había comenzado a mostrar signos de deterioro mental, que había estado tomando decisiones financieras erráticas, que había mencionado la posibilidad de regalar su dinero a extraños. Febrero. En febrero yo estaba perfectamente bien, viviendo en mi apartamento alquilado, sin haber tomado ninguna decisión financiera inusual. En febrero ni siquiera había empezado a buscar casas para comprar. Catarina había comenzado este proceso basándose en mentiras puras, anticipándose a decisiones que yo aún no había tomado. Pero eso no es todo, continuó Ignacio, pasando una página de su libreta. Su hija también solicitó informes médicos de varios doctores. Algunos eran médicos reales que usted había visitado en el pasado, pero otros eran médicos que nunca la habían examinado. Médicos que escribieron informes basándose únicamente en lo que Catarina les contó sobre su estado mental. La sala giró a mi alrededor. Los informes médicos falsos no habían sido un invento de última hora. Habían sido fabricados sistemáticamente durante meses, con la complicidad de profesionales que habían aceptado dinero o favores a cambio de mentir sobre mi salud mental. Mi propia hija había construido una red de mentiras tan elaborada y convincente que cualquier juez la habría creído. Hay más, dijo Ignacio, y su voz se volvió aún más seria. Diego también descubrió que Catarina ha estado haciendo consultas sobre el valor de propiedades en esta zona. Ha estado investigando cuánto vale su casa, cuánto podría obtener si la vendiera. Y hay registros de que ha hablado con una inmobiliaria sobre la posibilidad de poner propiedades en venta rápida. Venta rápida. Catarina no solo quería controlar mi dinero. Quería vender mi casa inmediatamente, convertir mi hogar en efectivo que pudiera manejar a su antojo. Toda su preocupación por mi bienestar, todas sus sugerencias sobre encontrar algo más pequeño y adecuado para mi edad, habían sido mentiras diseñadas para ocultar sus verdaderas intenciones. Pero lo más grave, Rosalba, es lo que Diego encontró la semana pasada. Catarina ha estado investigando residencias geriátricas. No residencias bonitas y cómodas para personas que quieren compañía y cuidados. Ha estado mirando instituciones baratas, lugares donde podría internarla pagando lo mínimo posible. Las palabras de Ignacio me golpearon como puñetazos. Mi hija no solo quería robar mi dinero y vender mi casa. Quería encerrarme en una institución barata, alejarme de todo lo que conocía, convertirme en una prisionera olvidada mientras ella disfrutaba de mis ahorros de toda una vida. ¿Por qué me está contando esto?, pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué se arriesga a ayudarme? Ignacio sonrió con tristeza. Porque hace 15 años, cuando mi esposa Elena estaba muriendo de cáncer, usted apareció en nuestro apartamento con comida casera todas las semanas durante 6 meses. Nunca le pedimos ayuda, nunca le contamos nuestros problemas, pero usted se enteró de alguna manera y simplemente apareció. Elena siempre decía que usted era un ángel disfrazado de vecina. No recordaba exactamente esos detalles, pero sí recordaba a Elena Palacios, una mujer dulce que había luchado contra una enfermedad terrible. Recordaba haber cocinado guisos extra y haberlos llevado cuando escuché que estaba enferma. Me había parecido lo normal, lo que cualquier vecina decente haría. Elena me hizo prometer, antes de morir, que si alguna vez usted necesitaba ayuda, yo haría todo lo posible por ayudarla. Esto es cumplir esa promesa. Pero también es hacer lo correcto. Lo que le está pasando es una injusticia terrible, y no puedo quedarme callado. Ignacio se puso de pie y me entregó su libreta. Diego me ha dado copias de algunos documentos oficiales. No son todas las pruebas que necesitará, pero son suficientes para mostrar que su hija ha estado planeando esto durante meses. También tengo el nombre de una abogada honesta, Lourdes Telles, que se especializa en casos de abuso contra personas mayores. Abuso contra personas mayores. Esas palabras definían perfectamente lo que me estaba pasando. Mi propia hija me estaba abusando, me estaba manipulando, me estaba mintiendo y robando mi libertad con la ayuda del sistema legal.
Y yo había estado tan enfocada en defender mi dignidad que no había visto la dimensión completa de su traición. Rosalba, me dijo Ignacio antes de irse, usted es una mujer fuerte e inteligente. Siempre lo ha sido. No deje que nadie, ni siquiera su propia hija, le haga creer lo contrario. Y recuerde, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Solo necesita a las personas correctas para ayudarla a iluminarla. Esa noche, después de que Ignacio se fue, me senté en mi cocina con los documentos que me había dejado extendidos sobre la mesa. Leí cada página, estudié cada fecha, analicé cada detalle de la traición sistemática que mi hija había orquestado contra mí. Y por primera vez desde que había recibido esa citación judicial, no sentí miedo. Sentí rabia. Una rabia fría, calculada, implacable. La rabia de una madre traicionada que finalmente entendía la magnitud de la traición y que estaba lista para luchar. Esa madrugada no dormí ni un minuto. Me quedé despierta en mi cocina, rodeada de los documentos que Ignacio me había entregado, organizándolos con la precisión meticulosa que había aprendido durante años de manejar presupuestos familiares ajustados y facturas que no podían esperar. Por primera vez en semanas, mi mente estaba completamente clara, enfocada en un solo objetivo: derrotar a mi propia hija en su propio juego. A las 6 de la mañana llamé al número que Ignacio me había dado. Lourdes Telles contestó al tercer timbrazo con la voz alerta de alguien acostumbrada a emergencias legales. Le expliqué mi situación en pocas palabras, sin dramatismo, solo hechos. Me dijo que podía verme esa misma tarde, que trajera todos los documentos que tuviera, y que no hablara con nadie más sobre el caso hasta que nos reuniéramos. Lourdes tenía una oficina pequeña, pero ordenada en una calle tranquila del centro. Era una mujer de unos 40 años, con cabello negro recogido en una cola de caballo simple y ojos que parecían ver todo sin juzgar nada. Cuando le mostré los documentos que Ignacio había conseguido, su expresión se endureció gradualmente hasta convertirse en algo parecido a la indignación controlada. «Esto es fraude documentario», me dijo después de revisar los papeles médicos falsos. «Esto es conspiración para cometer abuso financiero contra una persona mayor. Y esto», señaló uno de los informes médicos más elaborados, «esto es falsificación de documentos oficiales. Su hija no solo está tratando de robarle su dinero, señora Fagundes. Está cometiendo varios delitos graves». Le conté todo desde el principio. La visita de Catarina con las flores y las amenazas encubiertas. La reunión con Clara Zamora y los informes médicos inventados. La revelación de Ignacio sobre los meses de planificación previa. Lourdes tomaba notas en una tablet, haciendo preguntas específicas, pidiendo detalles exactos de fechas y conversaciones. «Necesitamos ser muy estratégicas», me dijo cuando terminé mi relato. «Su hija tiene ventaja porque presentó su caso primero, porque tiene documentos que parecen oficiales, y porque lamentablemente los jueces a veces tienen prejuicios sobre las capacidades de las personas mayores. Pero nosotras tenemos algo mejor, tenemos la verdad, y tenemos evidencia de que ella ha cometido delitos». Lourdes me explicó que necesitábamos construir un caso sólido que no solo demostrara mi competencia mental, sino que también expusiera la red de mentiras que Catarina había creado. Primero, me enviaría con un psiquiatra independiente para una evaluación completa que demostrara mi estado mental saludable. Segundo, investigaríamos cada uno de los médicos que habían firmado informes falsos sobre mí. Tercero, recopilaríamos evidencia de que Catarina había estado planeando esto durante meses antes de que yo comprara la casa. «Pero hay algo más que podemos hacer», añadió Lourdes con una sonrisa que no llegaba a ser cruel, pero que definitivamente era satisfecha. «Podemos tender nuestra propia trampa. Si su hija está tan segura de que usted es incompetente, tal vez podamos usar esa confianza en su contra». El plan que Lourdes propuso era elegante en su simplicidad. Yo fingiría estar confundida y asustada por toda la situación legal. Le diría a Catarina que había reflexionado y que tal vez ella tenía razón, que tal vez sí necesitaba ayuda para manejar mis asuntos. La invitaría a venir a mi casa para discutir los detalles de cómo podríamos proceder. Y durante esa conversación, con el permiso legal correspondiente, grabaríamos todo lo que dijera. «Es arriesgado», me advirtió Lourdes. «Si su hija sospecha algo, podría volverse más cautelosa. Pero si funciona, podríamos conseguir que admita sus verdaderas motivaciones, que revele detalles sobre cómo fabricó los documentos médicos, o que haga declaraciones que demuestren que sabe perfectamente que usted está mentalmente competente». Acepté el plan inmediatamente.
Después de meses de sentirme como una víctima indefensa, la idea de tomar control activo de la situación me llenaba de una energía que no había sentido en años. No iba a seguir esperando a que otros decidieran mi destino. Iba a luchar, y lo iba a hacer con inteligencia, paciencia y determinación. Esa misma noche llamé a Catarina. Modulé mi voz para que sonara cansada, derrotada, confundida. Catarina, le dije, he estado pensando mucho en lo que me dijiste. Tal vez tengas razón. Tal vez sí necesito ayuda. Esta situación legal me tiene muy angustiada, y no sé qué hacer. La satisfacción en su voz era inconfundible. Oh, mamá, sabía que lo entenderías. Esto es lo mejor para ti, te lo prometo. Mañana por la tarde puedo ir a tu casa y podemos hablar sobre cómo vamos a proceder. Todo va a estar bien, verás. Pasé todo el día siguiente preparándome como una actriz preparándose para el papel más importante de su vida. Practiqué frente al espejo expresiones de confusión y vulnerabilidad. Organicé papeles en mi mesa para que pareciera que había estado tratando de entender documentos complicados. Incluso dejé algunas facturas sin abrir para reforzar la imagen de una anciana abrumada por las responsabilidades financieras. Lourdes llegó 2 horas antes que Catarina para instalar discretamente el equipo de grabación. Micrófonos diminutos escondidos en floreros, una cámara pequeña camuflada entre los libros de la estantería. Todo legal, todo con las autorizaciones correspondientes, todo diseñado para capturar cada palabra y cada gesto de mi hija. Cuando Catarina llegó, traía consigo una carpeta gruesa llena de documentos y esa sonrisa victoriosa que apenas podía disimular. Se veía diferente, más relajada, como si hubiera ganado una batalla difícil. No sabía que la guerra apenas estaba comenzando. Mamá, me dijo sentándose en mi sofá como si fuera la dueña de la casa, qué bueno que hayas decidido ser razonable. Mira, he traído algunos papeles que necesitas firmar. Son para transferir temporalmente el manejo de tus cuentas bancarias a mi nombre, solo hasta que todo este asunto legal se resuelva. Temporalmente, repetí con voz temblorosa. ¿Y qué pasa con mi casa? Su sonrisa se ensanchó. Bueno, mamá, he estado hablando con algunos agentes inmobiliarios. Esta casa es demasiado grande para ti, y el mantenimiento va a ser muy costoso. Podríamos venderla y buscar algo más adecuado. Un apartamento pequeño, o tal vez una residencia donde tengas compañía y cuidados profesionales. ¿Una residencia?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Quieres decir como un hogar de ancianos? No un hogar de ancianos, mamá. Una residencia asistida. Un lugar donde puedas tener tu privacidad, pero también ayuda cuando la necesites. He estado investigando algunas opciones muy buenas. Hay una en particular que está muy bien de precio y tiene todos los servicios básicos. Muy bien de precio. Servicios básicos. Las palabras que confirmaban exactamente lo que Ignacio me había dicho. Catarina había estado investigando instituciones baratas donde pudiera encerrarme gastando lo mínimo posible de mi propio dinero. Seguimos hablando durante casi 2 horas. Catarina, confiada en su victoria, se relajó completamente y comenzó a revelar detalles que no debería haber compartido. Mencionó nombres de médicos que la habían ayudado sin examinarme. Habló sobre cómo había convencido a Clara Zamora de que mi caso era claro. Incluso se rió cuando describió lo fácil que había sido conseguir que algunos profesionales escribieran informes basándose solo en su descripción de mi supuesto deterioro mental. Cuando finalmente se fue, después de que yo firmara papeles que Lourdes ya me había asegurado que serían fácilmente anulables, me quedé sentada en mi sala sintiendo una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Había conseguido la evidencia que necesitaba para destruir el caso de Catarina. Pero también había confirmado que mi propia hija era capaz de una crueldad y una codicia que nunca había imaginado posibles. Esa noche, Lourdes y yo revisamos las grabaciones. Teníamos todo lo que necesitábamos. Admisiones de fraude, nombres de cómplices, evidencia clara de que Catarina sabía perfectamente que yo estaba mentalmente competente. Mi hija había cavado su propia tumba legal con su propia boca. Ahora era mi turno de atacar. El lunes por la mañana, Lourdes presentó nuestra contrademanda ante el tribunal. No era solo una defensa contra las acusaciones de Catarina. Era un contraataque devastador que la acusaba de fraude documentario, conspiración para cometer abuso financiero, falsificación de registros médicos, intento de apropiación indebida de los bienes de una persona mayor.
Las grabaciones de nuestra conversación eran la pieza central de la evidencia, junto con los documentos que Ignacio había conseguido y los testimonios de los médicos honestos que confirmaron que nunca me habían examinado. La citación llegó a la oficina de Catarina el martes por la tarde. Lourdes me contó después que había llamado inmediatamente a Clara Zamora, su abogada, gritando por el teléfono que esto era imposible, que tenía que ser un error, que yo no tenía la capacidad mental para organizar una defensa tan compleja. La ironía era deliciosa. Mi supuesta incompetencia mental se había convertido en su principal línea de defensa. El miércoles por la noche, Catarina apareció en mi puerta sin avisar. No traía flores esta vez. No tenía sonrisa ensayada ni voz dulce. Llegó furiosa, desesperada, con los ojos enrojecidos de alguien que había estado llorando o que no había dormido. O ambas cosas. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, me gritó antes de que pudiera siquiera invitarla a pasar. Soy tu hija. Todo lo que hice fue por tu bien. Y ahora me estás acusando de ser una delincuente. No te acuso de nada, Catarina, le respondí con la calma que había estado practicando durante días. Los hechos hablan por sí solos. Tú fabricaste documentos médicos falsos. Tú conspiraste con médicos para crear informes sobre exámenes que nunca sucedieron. Tú planeaste internarme en una institución barata para quedarte con mi dinero. Yo no te acuso. Te expongo. Su cara se descompuso como si la hubiera abofeteado. Mamá, no entiendes lo complicado que es esto. Alberto y yo tenemos deudas. Queremos tener hijos. Necesitamos una casa más grande. Necesitamos estabilidad financiera. Pensé que podrías ayudarnos, que era lo justo después de todo lo que invertiste en mí. Ah, ahí estaba. La verdad desnuda, sin adornos ni excusas. No era preocupación por mi bienestar. Era codicia pura. Alberto y ella tenían deudas y querían que yo las pagara. Querían mi dinero para financiar sus planes de vida, y cuando vieron que yo había gastado mis ahorros en una casa para mí misma, decidieron que tenían que tomar el control de mis finanzas por la fuerza. Todo lo que invertí en ti, repetí lentamente, fue amor, tiempo, sacrificio, noches sin dormir trabajando para que pudieras estudiar. Años de mi vida dedicados a darte un futuro mejor. Pero nunca fue una inversión que esperara recuperar con intereses. Fue el amor de una madre. Algo que tú aparentemente no entiendes. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración, de una persona que ve que su plan cuidadosamente construido se está desmoronando. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos retirar las demandas. Podemos encontrar una solución que funcione para todas. No tienes que vivir sola, puedes venir a vivir con nosotros. Podemos cuidarte, cuidarme, como si yo fuera una mascota o una planta que necesita riego ocasional. Como si mi vida fuera un problema que ellos podían resolver encerrándome en una habitación de su casa y controlando cada peso que gastara. Catarina, le dije mirándola directamente a los ojos, tienes 42 años. Tienes educación universitaria, un trabajo estable, un esposo que también trabaja. Si tienen deudas, es porque tomaron decisiones financieras incorrectas. Si quieren tener hijos, necesitan planificar su economía como cualquier pareja responsable. Pero mis ahorros de jubilación no son la solución a sus problemas. Mis ahorros son para mi vejez, para mi seguridad, para mis necesidades. Su expresión cambió. Las lágrimas se secaron y aparecieron los ojos duros que ya había visto antes. Eres una egoísta, me dijo con voz fría. Toda mi vida pensé que eras una madre sacrificada y generosa, pero resulta que solo eres una vieja egoísta que prefiere gastar su dinero en una casa que no necesita en lugar de ayudar a su propia familia. La acusación me dolió más de lo que esperaba, pero no me quebró. Había anticipado este momento. Había sabido que cuando Catarina se sintiera acorralada, atacaría con las palabras más hirientes que pudiera encontrar. Pero yo ya no era la madre insegura que dudaba de cada decisión. Ahora sabía exactamente quién era y qué merecía. Si ayudar a mi familia significa renunciar a mi independencia, a mi dignidad y a mi derecho a decidir sobre mi propia vida, entonces sí, soy egoísta. Y me siento orgullosa de serlo. Catarina se fue esa noche sin despedirse, pero yo sabía que volvería. Las personas desesperadas siempre vuelven, especialmente cuando sienten que están perdiendo control sobre algo que consideraban suyo por derecho. El jueves llamó por teléfono.
Su voz sonaba diferente, más calculada, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Mamá, he estado hablando con Alberto y con Clara. Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo. Podríamos retirar la demanda de curatela si tú retiras la tuya contra mí. Podríamos empezar de nuevo, como familia. ¿Y qué pasa con mi casa?, pregunté. Bueno, podrías conservarla por ahora. Pero tal vez podríamos establecer algún tipo de supervisión financiera. Nada invasivo, solo para asegurarnos de que no tomes decisiones importantes sin consultar con la familia. Supervisión financiera. La misma jaula, pero con barrotes más bonitos. Catarina seguía sin entender que esto no era una negociación. No era un conflicto que pudiera resolverse con compromisos y acuerdos de mitad de camino. Era una guerra por mi libertad fundamental, y yo no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro de terreno. No hay acuerdo posible, Catarina. Falsificaste documentos médicos. Conspiraste para robar mi dinero. Planeaste encerrarme en una institución contra mi voluntad. Esas no son diferencias familiares que se puedan resolver con conversaciones. Son delitos. Y los delitos tienen consecuencias. El viernes llegó Alberto. Nunca me había gustado ese hombre, con su sonrisa falsa y sus frases vacías, pero al menos siempre había sido educado conmigo. Esta vez no hubo pretensiones de cortesía. Llegó directamente al grano, hablando como si fuera un negociador profesional en lugar del yerno, que nunca me había dirigido más de 3 palabras seguidas. Señora Rosalba, esto se está saliendo de control. Catarina está muy afectada, no está durmiendo, no está comiendo bien. Todo esto la está enfermando. Estoy seguro de que podemos encontrar una solución que beneficie a todos. La solución que beneficia a todos, le respondí, es muy simple. Catarina retira su demanda, admite públicamente que fabricó evidencia falsa contra mí, pide disculpas por intentar robar mi dinero, y se compromete a no interferir nunca más en mis decisiones personales. Esa es la única solución que aceptaré. Alberto se fue más rápido de lo que había llegado. No había venido a negociar realmente. Había venido a intimidarme, a hacerme sentir culpable por las consecuencias que las acciones de su esposa estaban teniendo sobre ella. Pero yo ya no era la mujer que se culpaba a sí misma por los problemas que otros creaban. El sábado, Catarina hizo su último intento. Llegó con una carta escrita a mano, con su letra cuidadosa de cuando era niña y hacía la tarea escolar en la mesa de la cocina. La carta estaba llena de recuerdos de nuestra vida juntas, de agradecimientos por los sacrificios que había hecho por ella, de promesas de ser una mejor hija en el futuro. Pero entre las palabras bonitas, las excusas seguían ahí. La presión financiera. Los malos consejos de personas que no entendían nuestra familia. La preocupación genuina por mi bienestar que había sido malinterpretada. Nunca una admisión completa de culpa. Nunca una disculpa sin condiciones. Nunca un reconocimiento real de que había intentado destruir mi vida para beneficio propio. Leí la carta completa mientras ella esperaba en mi sala. Cuando terminé, la doblé cuidadosamente y se la devolví. Esta carta habría significado todo para mí hace 6 meses, Catarina. Pero llegó demasiado tarde. Llegó después de los documentos falsos, después de las mentiras, después de que traicionaras todo lo que creías saber sobre quién eras. Las palabras bonitas no pueden borrar las acciones terribles. Se fue esa noche sabiendo que había perdido. No solo la batalla legal, sino algo mucho más importante. Había perdido a su madre para siempre. Y por primera vez en meses, yo dormí en paz. El juicio comenzó un lunes lluvioso de octubre. Yo llegué al tribunal acompañada de Lourdes, caminando despacio pero con la cabeza en alto, vestida con mi mejor traje azul marino y los zapatos negros que había usado para graduaciones y funerales durante los últimos 20 años. Catarina ya estaba ahí, sentada junto a Clara Zamora, pálida como un papel y evitando mi mirada. Alberto estaba en la primera fila de espectadores, con la expresión tensa de alguien que sabe que está presenciando el final de algo importante. El juez era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris y anteojos que le daban un aire severo pero justo. Había revisado todos los documentos previamente, y Lourdes me había dicho que parecía impresionado por la evidencia que habíamos presentado. Pero uno nunca sabe qué pasa por la mente de un juez hasta que toma su decisión. Clara Zamora presentó primero el caso de Catarina.
Habló de una hija preocupada que solo quería proteger a su madre anciana de decisiones financieras impulsivas. Presentó los informes médicos falsificados como si fueran evidencia legítima. Describió mi compra de la casa como el acto irracional de una mujer que estaba perdiendo sus facultades mentales. Su presentación fue profesional, convincente, exactamente lo que cualquier juez esperaría escuchar en un caso de curatela. Pero luego fue el turno de Lourdes. Y ahí todo cambió. Señoría, comenzó Lourdes con voz clara y firme, lo que estamos viendo aquí no es el caso de una anciana que necesita protección. Es el caso de una mujer competente y lúcida que está siendo víctima de un fraude elaborado y sistemático perpetrado por su propia hija. Lourdes presentó la evidencia metódicamente. Los documentos que probaban que Catarina había iniciado el proceso de curatela meses antes de que yo comprara mi casa. Los testimonios de médicos que confirmaron que nunca me habían examinado, pero que habían firmado informes sobre mi estado mental. Las investigaciones sobre residencias baratas que Catarina había estado haciendo. Y finalmente, la grabación de nuestra conversación, donde ella admitía sus verdaderas motivaciones. Cuando las grabaciones se reprodujeron en la sala del tribunal, vi cómo la cara de Catarina se descomponía gradualmente. Escuchar su propia voz describiendo lo fácil que había sido conseguir informes médicos falsos, riéndose de mi supuesta confusión mental, hablando de instituciones baratas donde podría encerrarme, fue devastador incluso para mí, que ya lo había escuchado antes. El juez hizo varias preguntas durante la presentación de Lourdes. Quería entender exactamente cómo Catarina había conseguido que médicos profesionales firmaran informes sobre una paciente que nunca habían visto. Quería saber qué motivaciones financieras específicas tenía para buscar control sobre mis bienes. Quería detalles sobre el plan de venderme mi casa e internarme contra mi voluntad. Clara Zamora trató de objetar varias veces, argumentando que las grabaciones habían sido obtenidas sin consentimiento y que no deberían ser admitidas como evidencia. Pero Lourdes tenía todas las autorizaciones legales necesarias. Todo había sido hecho siguiendo los procedimientos correctos, con permisos judiciales apropiados. Cuando llegó el momento de los testimonios, Lourdes me llamó al estrado. Caminar hasta ahí fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. No porque tuviera miedo de hablar, sino porque significaba enfrentarme públicamente a mi propia hija, declarar ante extraños que la persona que había criado con tanto amor me había traicionado de la manera más cruel posible. Respondí a las preguntas de Lourdes con calma y precisión. Expliqué mi proceso de decisión para comprar la casa. Describí mi estado de salud mental y físico. Detallé mi historia financiera y demostré que tenía conocimiento completo de mis recursos y gastos. Hablé sobre los años de sacrificio que había hecho por Catarina y cómo ella había usado ese amor para intentar manipularme. Cuando Clara Zamora me interrogó, trató de confundirme con preguntas complicadas sobre fechas y números. Quería hacerme parecer confundida o inconsistente. Pero yo había estado esperando eso. Había repasado cada detalle de mi historia una y otra vez. Sabía exactamente cuánto dinero tenía, cuando había tomado cada decisión importante, que había dicho en cada conversación relevante. El testimonio más devastador vino de Diego Palacios, el hijo de Ignacio que trabajaba en el registro civil. Explicó detalladamente cómo había descubierto la documentación que Catarina había estado presentando, las fechas inconsistentes, los médicos que habían firmado informes sin examinar pacientes. Su testimonio fue técnico, profesional, imposible de refutar. Luego testificó el doctor Rodrigo Galindo, el psiquiatra independiente que Lourdes había contratado para evaluarme. Confirmó que mi estado mental era completamente normal para mi edad, que no mostraba signos de demencia o deterioro cognitivo, y que era perfectamente capaz de tomar decisiones financieras y legales. Su evaluación contrastaba dramáticamente con los informes falsos que Catarina había fabricado. Cuando Clara Zamora llamó a Catarina al estrado, supe que el caso ya estaba perdido para ella. Mi hija estaba nerviosa, tartamudeaba, se contradecía. Cuando Lourdes la interrogó sobre las grabaciones, sobre los médicos que nunca me habían visto, sobre sus planes para vender mi casa, Catarina no tenía respuestas coherentes. Solo excusas débiles y justificaciones que sonaban más desesperadas con cada palabra. El momento más doloroso llegó cuando Lourdes le preguntó directamente si había falsificado documentos médicos. Catarina miró hacia donde yo estaba sentada, y por un segundo vi en sus ojos a la niña que había sido. Pero solo por un segundo. Luego mintió. Negó haber falsificado nada, negó haber planeado internarme,
negó haber tenido motivaciones financieras. Pero las grabaciones estaban ahí. Su propia voz la contradecía con cada negación. El juez no tardó mucho en deliberar. Cuando regresó a la sala, su expresión era seria, casi enojada. Señoras y señores, comenzó, he revisado toda la evidencia presentada en este caso, y debo decir que raramente he visto un ejemplo tan claro de abuso hacia una persona mayor. Declaró que yo tenía plena capacidad mental para manejar mis asuntos. Rechazó completamente la solicitud de curatela de Catarina. Pero no se detuvo ahí. Ordenó una investigación criminal sobre los documentos médicos falsificados. Sancionó a Clara Zamora por presentar evidencia fraudulenta, aunque reconoció que posiblemente había sido engañada por su propia cliente. Y lo más importante, ordenó que Catarina me pagara los costos legales del juicio y daños por angustia emocional. Cuando se levantó la sesión, Catarina salió del tribunal sin mirarme. No hubo palabras finales, no hubo reconocimiento de lo que había hecho, no hubo disculpas. Solo se fue, con Alberto siguiéndola como una sombra silenciosa. 2 semanas después, los periódicos locales publicaron la historia. Hija trata de estafar a madre anciana con documentos médicos falsos. Los detalles del caso se extendieron por toda la ciudad. Los colegas de Catarina en el municipio se enteraron. Los vecinos hablaron. Su reputación, que había construido durante años, se desplomó en días. Un mes después, Catarina perdió su trabajo. La investigación criminal reveló que había usado recursos y contactos del municipio para fabricar algunos de los documentos falsos. Alberto pidió el divorcio, no porque fuera un hombre honorable, sino porque no quería estar asociado con el escándalo. 6 meses después, Catarina se mudó a otra ciudad. Había perdido su trabajo, su matrimonio, su reputación y la mayoría de sus amigos. Pero sobre todo, había perdido a su madre. Y a diferencia de las otras pérdidas, esa era una que nunca podría recuperar. Yo observé todo desde la distancia, sin alegría pero sin pena. La justicia es fría, pero es justa. Catarina había elegido su camino cuando decidió traicionarme. Las consecuencias de esa elección no eran mi responsabilidad. Eran suyas, y solo suyas. 6 meses después del juicio, me levanto cada mañana en mi casa con una sensación que había olvidado existía: paz. Verdadera paz. No la tranquilidad forzada de quien trata de convencerse de que todo está bien, sino la serenidad profunda de quien sabe que está exactamente donde debe estar, viviendo exactamente la vida que merece. Mi jardín está floreciendo. Las rosas que planté en enero ya tienen sus primeros brotes, y los tomates que sembré en marzo están dando frutos hermosos y rojos. Cada mañana, con mi taza de café en la mano, salgo a regar las plantas y a saludar a Ignacio, que siempre está en su porche leyendo el periódico. Él fue más que un vecino durante mi lucha legal. Se convirtió en la familia que elegí, en el hermano que nunca tuve, en la prueba de que no todos los vínculos humanos están destinados a traicionarte. La casa ya no está llena de cajas sin abrir. Cada habitación tiene su propósito, cada rincón cuenta mi historia. En la sala cuelgan fotografías de mis padres, de mis años de juventud, de momentos felices que no incluyen a Catarina. He decidido que mi hogar no va a ser un mausoleo de recuerdos dolorosos. Va a ser un santuario de todo lo bueno que he vivido y todo lo bueno que me queda por vivir. Aprendí a manejar a los 68 años, y ahora, a los 71, tengo mi propio automóvil. Es un carro pequeño y usado, pero es mío. Cada vez que me siento detrás del volante y enciendo el motor, siento una libertad que no había experimentado nunca en mi vida. Puedo ir donde quiera, cuando quiera, sin pedirle permiso a nadie, sin depender de horarios de autobuses o de la disponibilidad de otras personas. Los miércoles manejo hasta la biblioteca del centro, donde me he unido a un club de lectura para mujeres mayores. Los viernes voy al mercado de productores locales, donde compro verduras frescas y converso con otros jubilados que, como yo, han descubierto que la vejez puede ser el momento más libre de la vida si una se atreve a vivirla en sus propios términos. Lourdes Telles se ha convertido en algo más que mi abogada. Es mi amiga, mi consejera, la persona que me ayudó a encontrar mi propia voz cuando pensé que la había perdido para siempre. Almorzamos juntas una vez al mes, y ella siempre me dice lo orgullosa que está de cómo manejé mi situación. Pero yo sé la verdad, no manejé nada sola. Tuve ayuda de personas buenas que decidieron hacer lo correcto cuando era difícil y arriesgado hacerlo. De Catarina no sé nada directamente,
pero en una ciudad pequeña las noticias viajan. Sé que se mudó a la capital, que está trabajando en un empleo menor al que tenía antes, que Alberto se casó con otra mujer 6 meses después del divorcio. Sé que nunca ha tratado de contactarme, nunca ha enviado una carta, nunca ha pedido perdón. Y también sé que eso está bien. Algunas traiciones son tan profundas que el perdón no es posible, no porque una sea rencorosa, sino porque perdonar significaría negar la gravedad de lo que pasó. Catarina no cometió un error. No tuvo un momento de debilidad. Planeó durante meses robarme mi libertad, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Eso no es algo que se perdona. Es algo que se acepta, se aprende de ello, y se sigue adelante. He reescrito mi testamento. Dejé mi casa a Ignacio, con la condición de que cuando él muera pase a una organización que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Mi dinero va a ir a becas para mujeres que quieren estudiar derecho y especializarse en proteger a personas vulnerables. Catarina no recibirá nada de mí, ni en vida ni en muerte. Esa es mi decisión, tomada con mente clara y conciencia tranquila. Algunos podrían decir que soy cruel, que debería dejarle algo por ser mi hija, que la sangre es más importante que las acciones. Pero yo he aprendido que la familia real no se define por la genética. Se define por el amor, el respeto, la lealtad, la protección mutua. Catarina dejó de ser mi familia el día que decidió traicionarme por dinero. Las tardes son mi momento favorito del día. Me siento en el porche con un libro o simplemente observo el atardecer pintando el cielo de colores imposibles. A veces pasan niños del vecindario corriendo bicicleta, y me saludan con esa alegría espontánea que solo tienen los niños. Sus padres también me saludan, y algunos se han detenido a conversar. Saben mi historia, por supuesto, pero no me miran con lástima. Me miran con respeto. Soy la mujer que se defendió sola. La anciana que no se dejó vencer. La madre que tuvo el valor de enfrentarse a su propia hija cuando esa hija se convirtió en su enemiga. En una cultura donde se espera que las madres soporten cualquier cosa por amor maternal, yo me convertí en la excepción. Y estoy orgullosa de ello. El año pasado comencé a escribir mi historia. No para publicarla necesariamente, sino para dejar constancia de lo que viví, para que otras mujeres en mi situación sepan que es posible luchar, que es posible ganar, que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad. Escribo a mano, en cuadernos que compro en la papelería del centro, con la letra cuidadosa que aprendí en la escuela hace más de 60 años. Mi historia no es especial porque sea única. Es especial porque no debería ser única. Demasiadas mujeres mayores sufren abuso de sus propios familiares en silencio, convencidas de que no tienen opciones, de que deben aguantar cualquier cosa por el bien de la familia. Yo quiero que sepan que sí tienen opciones. Que la dignidad no tiene edad. Que el respeto no es negociable. Esta noche, mientras escribo estas últimas palabras en mi cocina iluminada por la lámpara que compré con mi propio dinero, en la casa que pagué con mis propios ahorros, rodeada del silencio peaceful de un hogar que verdaderamente me pertenece, me siento completamente realizada. No porque mi vida haya sido fácil, sino porque aprendí a luchar por lo que merecía. A las mujeres que están escuchando esta historia, les digo esto: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca son demasiado viejas para defenderse. Nunca están demasiado solas para encontrar aliados. La dignidad es un derecho, no un privilegio. Y ese derecho no tiene fecha de vencimiento. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes lo que aprendí en los momentos más difíciles de mi vida. Si esta historia les ha servido, si les ha dado fuerza o esperanza, entonces cada día de lucha valió la pena. Recuerden, ustedes merecen respeto. Ustedes merecen amor verdadero. Y ustedes merecen